Bien, a partir de ahora se está grabando. Vamos a comenzar. Después de tanto tiempo, estaba ansioso porque tengamos ya esta clase. Veníamos posponiendo, pero al mismo tiempo eh, posponer las clases me parecía razonable en virtud de que en principio la gran mayoría presentó ya en este punto su idea y, y por otra parte, este, todos los que no lo presentaron en la primera fecha que teníamos, el 26 de abril, lo fueron presentando en los días posteriores y quizá algunos todavía requieran algunos ajustes, pero en su gran mayoría llegamos al primer objetivo, lo cual es extremadamente positivo. Y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a construir el segundo de esos objetivos, que es el más ambicioso, que consiste en la redacción del proyecto propiamente dicho. Para eso vamos a comenzar con el dictado. También le quiero aclarar que eh, esto que vamos a ir haciendo, que vamos a comenzar el día de hoy y que lo vamos a extender durante lo que resta del primer cuatrimestre y el segundo entero, va a requerir de nuestra coordinación. Eh, Ahora en el transcurso de la clase vamos a indagar respecto a algunas ideas relacionadas con la gestión del proyecto. Así que con el correr de esta clase vamos a definir algunos roles dentro del esquema que vamos a proponerles para cumplir con este segundo objetivo. En primer lugar, voy a compartirles una presentación. Supongo que ahí la estarán viendo. Voy a acomodar un poco mis cosas acá. Lo que les quiero presentar en primer lugar es cuál es la estructura que sigue el proyecto, adelantándoles que a partir de este año la estructura va a sufrir ligeras modificaciones respecto a lo que pudieron haber visto en el aula virtual y a lo que se venía haciendo hasta ahora, pero son en algunos casos, en su gran mayoría, cambios de forma y en algunos casos cambios de contenido, digamos. Eh, lo que hay que decir en primer lugar es que la estructura del proyecto responde a, a estos cuatro elementos. Nosotros vamos a tener que realizar cuatro estudios, que son el estudio de mercado, en primer lugar, el estudio técnico, en segundo lugar, que en definitiva el estudio técnico es la parte más cuantiosa, más robusta de nuestro trabajo, porque ahí radica todos los apartados relacionados directamente con la cuestión técnica, es decir, el tamaño de la planta, la localización, también la ingeniería del proyecto, la parte ambiental, etcétera. Todo lo que atañe a la parte técnica está incluido en ese estudio, aunque acá aparecen los cuatro estudios con el mismo tamaño. Si esto lo tuviéramos que mostrar en cuanto a tamaño, el técnico ocuparía probablemente la mitad del espacio. El organizacional es el que viene luego del estudio técnico, en donde definimos las características relacionadas a los recursos humanos, fundamentalmente, pero también a la cuestión este, más macro de la organización, organigrama y el marco legal específico. Y por último, el análisis económico del, del proyecto, ya sea en su fase meramente económica o también financiera o de análisis de escenarios o análisis de sensibilidad.
Ahora vamos a ir desglosando un poco, pero estos son básicamente los cuatro componentes, los cuatro estudios generales del proyecto. Y la secuencia que está aquí propuesta es la que en general hay que respetar en orden. Es decir, no podemos comenzar con el estudio técnico sin antes haber definido y haber realizado el estudio de mercado, porque el estudio de mercado es el insumo que se utiliza para por ejemplo, la determinación del tamaño de la planta. Algo que muchos de ustedes ya fueron aproximando a través de lo que estuvieron viendo en su etapa de perfil. Hay elementos de esta redacción en donde vamos a tener que ir haciendo saltos hacia adelante y hacia atrás. Es decir, no es que necesariamente una vez que escribimos el estudio de mercado, lo cerramos y lo finalizamos de una vez y para siempre, sino que podemos encontrarnos luego con nueva información, por ejemplo, cuando hacemos el análisis económico, y podemos volver a hacer alguna edición en el estudio de mercado para ajustar, para darle coherencia a todo el proyecto. Entonces, así como digo esto, digo también que lo que les voy a presentar en la clase de hoy es una mirada un poco esquemática, un poco, vamos a decir, dura, que por ahí no responde al 100% a la lógica de cómo se hace una escritura, pero que nos va a ayudar a organizarnos en términos generales para poder gestionar este proyecto, que consiste en que todos ustedes hagan su proyecto. Básicamente, estamos entramos en un bucle en donde tenemos que enseñar cómo gestionar un proyecto, entre otras cosas, cómo formularlo, siendo que esto que estamos haciendo exactamente es un proyecto. Es decir, la cursada de proyecto industrial es un proyecto en sí mismo. Y entonces, esto que estamos planteando en esta primera clase tiene que ver con eso. Nosotros vamos eh, a gestionarlo de acuerdo a estos elementos y vamos a ir evaluando los avances del grupo y tomando las acciones que sean necesarias tomar para lograr los mejores resultados o cumplir con el objetivo que nos planteamos al inicio del año. Entonces, de alguna manera, esto requiere algunos niveles de simplificación que son los que van a ver en esta clase. Pero básicamente les quiero decir, no se lo tomen tan así, tan literal, porque el proceso de escritura es con un vaivén entre estos cuatro estudios. El estudio de mercado corresponde aproximadamente al 15% del trabajo. Esto les voy indicando para que tomen dimensión. El proyecto no tiene un límite de páginas, ni un límite superior, ni un límite inferior. No se trata de cuantificar las páginas, sino de volcar la información necesaria, la información que sea pertinente para lo que estamos queriendo analizar. No obstante, la experiencia nos indica que aproximadamente el 15% del trabajo debería estar dedicado al estudio de mercado. El 45%, dado que estamos en un proyecto de ingeniería, tiene que estar enfocado a lo técnico. El estudio organizacional es más bien breve, lo vamos a ver, pero se puede realizar recién cuando hemos terminado el estudio técnico. Si ustedes analizan, por ejemplo, la estructura que está en el aula virtual 2025, este estudio organizacional estaba ubicado al principio, y eso es problemático al principio de la realización del proyecto, incluso antes del mercado, pero es problemático porque uno, hasta no definir la tecnología que ha usado en el apartado técnico, es muy difícil eh, poder proyectar cuáles son las necesidades de recursos humanos y cuál es la estructura organizacional más acorde a la consecución de los fines del proyecto. Y por último, el apartado económico representa aproximadamente el 20%. Acá, si alguien es rápido en las matemáticas, dirá: Fede, te falta 10%. 45 más 15 más 10 más 20.
qué es lo que falta acá? Hay otros elementos que tienen que ver con los aspectos formales del documento, con un resumen que hay que hacer al inicio, que se hace al final de todo, cuando ya se terminó el trabajo, se hace un resumen ejecutivo y se vuelca en la primera parte del documento. Tiene también sus capítulos, capítulo 1 que es de introducción, capítulo 12 que son las conclusiones del proyecto. Ahí entra en juego, sobre todo en el 12, la parte más de análisis personal, si se quiere, o profesional de todo lo hecho anteriormente. Se vuelcan allí las conclusiones de todo el resto del estudio y eventualmente algunos anexos que pueden incluir aspectos que puestos en el cuerpo del texto lo harían demasiado engorroso de leer. Por ejemplo, si uno va a hacer balances de masa y se pone muy exhaustivo en los balances y por ahí tiene 3, 4 hojas de ecuaciones seguidas, quizás eso sea mejor volcarlo a un anexo. O si uno usa un Excel o usa algún tipo de herramienta externa para hacer estos balances, también las tablas, planillas, lo que fuera, para que no entorpezca la lectura del documento, está bueno volcarlo en un anexo. Eh, en el anexo también podrían ir algunos gráficos, si se utilizan gráficos para determinaciones, no sé, estoy pensando en gráficos de humidificación, no sé, alguna cosa, eh, gráficos adicionales que de vuelta entorpecerían la lectura del texto, se lo vuelca a un anexo. Ese es el 10% restante. Para eso, les quiero presentar cuál es la estructura que vamos a seguir. Con su porcentaje por estudio y su porcentaje total. Acá podemos ver que el estudio técnico está compuesto de 6 capítulos que en realidad en su mayoría son similares a lo que ya veníamos utilizando y se incorporan algunos adicionales. Tamaño, localización e ingeniería. Estos 3 venían siendo los que se utilizaban hasta ahora. Ahora se ha decidido que la ingeniería vuelva a incorporar la parte ambiental de los proyectos, que hace un tiempo se había quitado por motivos de cantidad, sobre todo, y de tiempos de corrección, etcétera. Pero ahora va a volver ese apartado con algunas características particulares que las vamos a ir viendo y las vamos a ir desarrollando a lo largo del año. Ahora, en el transcurso de la clase, les voy a mostrar eh, cómo se en el documento. Por otra parte, se agrega seguridad e higiene, sí, esto sí es la novedad, digamos. Un apartado de seguridad e higiene industrial que va a servir como un insumo para la distribución en planta. Anteriormente la distribución en planta estaba incluida dentro del capítulo de ingeniería. Ahora la ponemos al final, luego, como un capítulo aparte, luego de haber hecho el análisis ambiental y de seguridad e higiene, porque ambos, y junto con la ingeniería del proyecto, son el insumo para organizar una distribución en planta que sea coherente y que sea acorde a los requerimientos tanto del proceso productivo como también los relacionados con la seguridad e higiene industrial. Luego viene el diseño organizacional. Una vez que hemos hecho todo eso, dotamos a esa distribución de personas y definimos el marco legal pertinente a la localización que hemos elegido. Una vez que hemos definido una localización, con eso vienen juntos una serie de normativas o leyes que tenemos que tener en cuenta. Este capítulo es más bien corto, van a ver en relación a lo demás. Y luego viene el apartado económico, que también antes era un solo capítulo, ahora son 2, pero simplemente esto se hace para que esté mejor dividido y más acorde
a los estándares que ustedes van a encontrar en la bibliografía, en donde se habla siempre de una preparación del apartado económico, en donde volcamos los ingresos, los costos, es decir, todo lo que es las inversiones, todo lo que sea preparar el proyecto para luego hacer una evaluación a través de indicadores y tomar decisiones o proponer en realidad la toma de decisiones a partir de la evaluación económica. Esto es prácticamente lo mismo que antes, pero dividido, fraccionado para que sea un poco más comprensible. Y por último viene la parte del capítulo de conclusiones, por lo que esta es la estructura que vamos a seguir y estos porcentajes obviamente son, como les dije anteriormente, producto de una simplificación que es la que vamos a utilizar para ver el nivel de, de consecución, digamos, de los objetivos que nos planteamos. Idealmente, recién estaba haciendo el conteo, somos 29 los que estamos activos, digamos, y los 29 deberían pasar por estas instancias a lo largo del año. Tenemos que coordinarnos entre todos y en el transcurso de las clases ir viendo los contenidos de cada uno de los apartados y destinarle tiempo, mayormente tiempo en clase, sobre todo en el segundo cuatrimestre que vamos a tener una carga horaria mayor, para ir volcando ese contenido teórico que va a ser dictado en cada clase de manera más bien breve, para luego pasarlo al escrito y responder consultas y hacer los arreglos que sean necesarios hacer según en cada caso. Porque obviamente esta estructura no es una estructura del todo rígida. Ahora les voy a mostrar cómo se ve esto en un documento y qué elementos contiene cada uno de estos apartados, pero hay proyectos en donde el apartado, por ejemplo, de seguridad e higiene puede ser ínfimo, porque son proyectos que manejan eh, riesgos laborales eh, bajos, porque no manejan grandes equipos, porque no tienen instalaciones demasiado grandes, porque no manejan grandes pesos, ni temperaturas, ni nada. Entonces, es lógico que en un proyecto así ese apartado pierda un poco de densidad y en cambio en otros pueda ser un poco más complejo. Y así con todo. Todos los apartados tienen lo mismo, el diseño organizacional. Si uno se va a insertar en una pequeña, una microempresa, el diseño organizacional va a ser un poco más rudimentario. Si uno va a proponer un gran proyecto, tiene un diseño un poco más complejo. Entonces, cada uno de estos apartados y esta categorización siempre hay que utilizarla a través del criterio y mediatizarla a través del criterio, porque no se trata de esto de un formulario a completar, como ya les dije, tampoco esta estructura es algo que tengo que completar así necesariamente. Hay que tomar las decisiones respecto a qué casos corresponde mayor o menor niveles de información, pensando en que la información tiene que proveernos, como le dije en la primera clase, proveernos de aquellos elementos que nos permitan tomar o sugerir la toma de alguna decisión con reducción de incertidumbre, es decir, alumbrar un poco, y para eso es necesario tener en cuenta estos elementos. A ver, si seguimos un poco más, hay que decir que este agregado, vuelvo sobre algo que ya se los mencioné en alguna clase anterior, este agregado de seguridad e higiene corresponde a uno de los elementos de las actividades profesionales reservadas que están tanto para el ingeniero químico como el ingeniero en alimentos. El cuarto ítem está directamente relacionado, por ahí eh, no sé si es visto este tema con los niveles de profundidad que requiere, pero nosotros acá vamos a incorporarlo para tomar contacto con estos elementos que son fundamentales para el desarrollo de su ejercicio profesional acorde a los requerimientos de hace ya varios años.
Eso es a lo que responde el agregado de ese ítem particular en el estudio de los proyectos. Para eso, de manera muy esquemática nuevamente, vamos a proponer un avance de estas características. ¿Cómo se entiende esto? Nosotros, este es una especie de diagrama de Gantt. En realidad es un calendario en donde estamos volcando las actividades necesarias, divididas en sus capítulos. Hasta ahora nosotros hemos venido trabajando en el mes de mayo con el estudio de mercado, porque mayormente el formulario que ustedes estuvieron haciendo, el de perfil, además de algunos aspectos técnicos, mayormente se trataba de recopilar información relacionada al mercado, y eso va a alimentar eh, el capítulo 2 del estudio. Es decir, nosotros vamos a comenzar la próxima clase a hacer la teoría del estudio de mercado, pero gran parte de ese trabajo ustedes ya lo vienen haciendo. Por lo tanto, lo que se espera en principio es que nosotros podamos, durante el mes de mayo y junio, es decir, ahora, durante el mes de junio, tengamos hecho el capítulo 2. Obviamente, soy consciente de que vamos a tener hacia el final del cuatrimestre de vuelta unas prioridades desplazadas hacia los segundos parciales y todo eso, y eso, tal como lo hicimos en esta oportunidad, en la primera, lo vamos a respetar. Es decir, ahora probablemente tengamos unas 3 semanas de trabajo, y con suerte, 3 semanas de trabajo hasta la semana del 19, y seguramente las siguientes 2 semanas y la última, donde termina el cuatrimestre, la vamos a dejar en libertad, los vamos a dejar para que vayan a rendir sus parciales y todo eso. Así que ahora le pido un poco de presencia y de trabajo en las clases para poder cumplir con esto. Luego vamos a ver que dentro del estudio técnico, el capítulo 3 es el capítulo del tamaño, que es un capítulo breve, en el cual también vamos a dictarlo ahora durante el mes de junio, probablemente dentro de 2 semanas. Y se espera que durante el mes de junio lleguen hasta ese capítulo. Luego vendrá julio, agosto, que son meses donde no vamos a tener clases. Ustedes van a estar probablemente rindiendo o de vacaciones, en el mejor de los casos. Ahí es donde van a poder avanzar eventualmente en el capítulo de localización, que es un contenido que vamos a ver ahora, o sea, vamos a ver durante junio, pero lo pueden ir volcando al texto durante esos meses. Y arrancar con el capítulo 5, que es el capítulo de ingeniería, en agosto. Es decir, ¿qué se puede hacer del capítulo de ingeniería? En este punto, por ejemplo, toda la descripción de alternativas, que es parte del capítulo, ¿sí? Todas las alternativas tecnológicas posibles, hacer su desarrollo, elegir cuál de ellas es más o se considera más apta, y avanzar hasta ahí, al menos, para llegar en septiembre, que es cuando arranca la cursada del segundo cuatrimestre, a ver los aspectos específicos de la ingeniería de proyectos, es decir, dar la teoría de proyectos acá, y luego eh, avanzar con lo que sea la parte ambiental, la parte de seguridad e higiene y la parte del capítulo 8, que es la distribución en planta. Probablemente septiembre, acá se ven todos los meses iguales, pero probablemente septiembre sea un mes más largo, más intenso, porque ahí se juntan eh, aspectos interesantes que son fundamentalmente que al principio del segundo cuatrimestre ustedes no van a estar tan atareados con parciales como hicimos este año, arrancar fuerte en abril, vamos a arrancar fuerte en septiembre y vamos a tratar de liquidar la ingeniería en septiembre
porque después en octubre ya empiezan los parciales, la misma historia que el primer cuatrimestre. Entonces vamos a tener que intensificar un poco las actividades durante el mes de septiembre. Luego vendrá en octubre ya la parte de seguridad e higiene, la parte de perdón, seguridad, higiene y distribución en planta, y el capítulo 9, el organizacional. Y probablemente ya en noviembre, luego de los primeros parciales, veamos la parte económica y le empecemos a dar un cierre al proyecto, otra vez dejando el fin de año para que rindan sus parciales, etcétera. Este es el cronograma y obviamente los aspectos que figuran como otros, las formalidades, el anexo, etcétera, etcétera, es algo que uno va haciendo a lo largo de todo el proyecto, cuidando la redacción, usando normas APA, etcétera, etcétera. Todo ese asunto es transversal a la escritura de todos los capítulos, así que aparece como parte transversal del trabajo. Vamos a ver ahora, en la clase de hoy, asuntos relacionados con el primer capítulo. La idea es que el día de hoy escribamos el primer capítulo del proyecto, que avancemos con ese primer 5% del trabajo. Y para eso me parece importante retomar algún aspecto de lo que ya por ahí creemos haber hecho, pero que en realidad por ahí requiere una revisión. Así como les decía que el armado de esta cursada y la escritura de un proyecto es en sí mismo un proyecto, hay dentro de esta misma lógica recursiva, hay problemáticas que se han planteado que son problemáticas. Por ejemplo, eh, la provincia presenta una severa ineficiencia debido a la falta de una planta industrial de secado por atomización, spray drying, para procesar los excedentes estacionales de matrices frutícolas locales. Esto nosotros por ahí lo hemos hecho en la fase 1. Ustedes plantearon la primera hojita, por ahí sin mucha densidad teórica, porque al mismo tiempo esa era la cuestión en la fase, era solamente verificar la disponibilidad del tema y que tenga operaciones unitarias, etcétera, pero no se hizo tanto hincapié en definir correctamente cuál es la problemática que estamos abordando en cada uno de los proyectos. Entonces aparecen problemas en la definición de los problemas. Si yo les preguntara acá en este momento cuál es el problema que se ve en esta definición del problema, ¿alguien me podría decir cuál es el problema con esta definición? Ruido de mate. Tengo que reconocer que las clases virtuales no me gustan, en absoluto. En este momento no puedo ver la cara de nadie y tampoco recibo ninguna respuesta. ¿Hay alguien que pueda notar alguna problemática con este enunciado? Lo único que me hace ruido es que lo presenta por el lado de que falta una planta, no presenta Eh, el problema como principal, pero no sé. sí, exactamente. Se trata de
que el problema está definido a partir de una falta de solución en realidad, y no como un problema en sí mismo. Entonces, la falta de una planta no es el problema. Eventualmente la instalación de una planta podría ser una de las múltiples soluciones al problema que en el enunciado aparece, como ahí al final, dice excedentes estacionales de matrices frutícolas locales, es decir, eso lo que a mí me remite es que hay excedentes de frutas que se desperdician y que una manera de evitar ese desperdicio es a través de su procesamiento, porque ahí uno puede entonces eh, utilizar técnicas de conservación o formular un producto con mayor vida útil y que se aprovechen esos excedentes que de otra forma por ahí terminan tirados. Entonces, el problema fundamentalmente es la pérdida de valor que implica tirar los excedentes eh, frutihortícolas. Ese es el problema, que estamos tirando producción primaria o que se echa a perder. Entonces, el problema debería ser planteado en esos términos, porque a partir de ese problema uno puede abordar distintas formas de solución, y una de esas formas de solución es la instalación de una planta. Entonces, el problema no es que falta la planta, sino que hay excedentes que son tirados y que eso conlleva pérdidas económicas, además de dilemas éticos, por ejemplo. Pero, en principio, ese es uno de los puntos. Lo mismo podríamos ver entonces que los excedentes estacionales son el problema y no la falta de una planta. Otra cuestión también, por ejemplo, es necesario mitigar el pasivo ambiental regional mediante la industrialización total de los efluentes con alta carga orgánica procedente de la actividad agroindustrial local y así contribuir a la economía circular. Bueno, ahí también tenemos, mediante la industrialización total de los efluentes con alta carga orgánica. No, el problema es la generación de efluentes con alta carga orgánica y su impacto, sobre todo, el impacto que tiene su no tratamiento en el ecosistema, y no necesariamente la industrialización es la única manera. Entonces, hay que ver cuál es el problema concreto que se está abordando y a partir de esa identificación del problema, proponer una o varias soluciones, pero nosotros vamos a enfocarnos particularmente en una solución que tenga una componente técnica, ¿no es cierto? Porque los problemas se pueden abordar de distintas formas, pero algunos, por ejemplo, los excedentes frutihortícolas se podrían resolver de otra manera también, no necesariamente a través de la instalación de una planta. Se podría, no sé, armar distribuciones o una logística para repartir eso en menor tiempo y sería una solución de otra índole que no implica la construcción de una planta necesariamente, pero nosotros nos vamos a enfocar en aquellas soluciones que permitan una intervención técnica, industrial, pero las otras hay que tenerla presente porque son alternativas al proyecto en última instancia. Se puede plantear la instalación de una planta o se puede plantear eh, como alternativa una distribución logística más óptima para los meses en donde se produzcan estos excedentes, por ejemplo. Entonces hay que tenerlo presente porque por ahí entre las alternativas el proyecto toma mayor o menor valor en función de contra qué se lo compara. Por ejemplo, también tenemos regiones productoras como el sur de Santa Fe no cuentan con infraestructura de fraccionamiento proteico, por ejemplo. Es uno de los enunciados también que tiene problema porque dice no cuenta con infraestructura de fraccionamiento proteico. Ahí estamos definiendo como esta carencia que es el problema. No, el problema en realidad en este caso podría ser más bien, si no es un problema, lo que motiva nuestro proyecto y es una oportunidad, que es el otro caso posible. Eh, Eventualmente la oportunidad nace del agregado de valor de algún elemento, digamos, de algún producto primario que se puede valorizar y que no representa necesariamente un problema, sino por ahí una oportunidad de negocio, que es la otra cuestión, a partir de la cual se puede generar el proyecto. Entonces, estos son los aspectos que en este punto deberíamos, cuando empezamos a escribir la prefactibilidad,
ir puliendo en la definición de nuestras problemáticas. Lo mismo, Misiones posee condiciones agroclimáticas óptimas, sin embargo, la falta de infraestructura para el procesamiento a escala industrial genera pérdidas post cosecha, o sea, la falta de infraestructura, otra vez estamos poniendo la solución como problema. Lo mismo, más de lo mismo, en Argentina no se cuenta con muchas industrias que se dediquen a la fabricación de estos químicos. Estos son casos reales que los voy citando para que los vayan puliendo. Y otra vez, considerando la ausencia de plantas de procesamiento local, bla, bla, bla. O sea, el problema como falta de solución no está correctamente definido. Eso hay que trabajar. Y ese se me repitió. Bien. Acá me gustaría detenerme un poco en algo que es bastante útil a nivel, digamos, laboral o a nivel profesional cuando uno analiza lo que se presenta inicialmente como un problema, que se puede abordar de distintas maneras y esta es una de ellas, eh, que se llama diagrama de Ishikawa y utiliza lo que se conocen como las 6 Ms, que lo que propone es que un problema en general tiene sus causas en estas en estos 6 elementos. Pueden ser causas materiales, de la mano de obra, de la máquina, del método de trabajo, cuestiones medioambientales o de medidas, ¿sí? Cómo se cuantifica, cómo se mide. Entonces, en nuestro caso, obviamente esto no responde precisamente a la lógica de un proyecto, porque nosotros en este caso todavía no tenemos método de trabajo definido para lo que estamos haciendo. Sin embargo, nosotros podríamos utilizar esta misma estructura o esta misma lógica, no con las mismas 6 Ms, porque esto, de vuelta, esto está pensado para un problema que sucede en un entorno que es concreto, eh, que es industrial. Yo, por ejemplo, si les tuviera que contar un ejemplo de esto, en uno de los trabajos que tuve, me, eh, cuando entré, lo que me dijeron fue que la planta necesitaba un PLC. Supongo que lo ubican, que lo tienen. El PLC es un sistema de control para el manejo, por ejemplo, de la dosificación de ingredientes en una industria de alimentos. Y la industria de alimentos balanceado que le mostré el otro día en el ejemplo del diagrama de bloques. Eh, entonces la tarea que se me fue asignada tenía que ver con eso. Era, bueno, Federico, fíjate cómo vas a hacer, cómo le vas a ayudar al ingeniero eléctrico de la empresa en la instalación del PLC. Hay que organizar la producción porque la instalación lleva una semana y a través de esa instalación lo que se busca es reducir la pérdida que había en materia prima. Básicamente, lo que sucedía es que entraba la materia prima, maíz, trigo, lo que fuera, y para la cantidad de toneladas que entraba, luego eso se procesaba, ¿no es cierto? Se ponía en un silo, después se pasaba por las etapas que le mostré, una dosificación, un molino, una mezcla, un peletizado, un enfriado, un embolsado, etcétera. Y la cantidad de alimento producido al final, cuando uno hace el conteo hacia atrás, digamos, pasaba que la materia prima tenía una merma, lo que se conocía como mermas, y al cabo de un año desaparecían, entre comillas, no sé, 8.000 kilos de maíz, por decir algo. Para la cantidad de alimento que se produjo, se debería haber consumido X cantidad de maíz y se consumieron 8.000 kilos más. Por lo tanto, faltan 8.000 kilos y ahí surgía el problema. Pero fíjense que el problema, definido en estos términos, es muy diferente a decir que el problema es que nos falta un PLC. Porque a mí me lo presentaron, o el problema inicial con el que yo me encontré era cómo voy a hacer para organizar la producción y frenar una semana la producción
qué tareas le voy a dar a la gente durante esa semana, etcétera, etcétera, para poder instalar el PLC. O sea, el PLC venía a ser prácticamente a ocupar el rol del problema. En realidad el PLC venía a ser una de las posibles soluciones al problema de fondo, que en realidad era la merma de materia prima. Entonces, a través de un análisis uno puede cuestionar eso que se plantea como problema, que viene de alguien que por ahí no tiene conocimiento técnico y que fue a alguna, no sé, fue a una visita a alguna fábrica o fue a una feria en Buenos Aires y un vendedor le vendió el PLC como la solución a todos los problemas, un buen vendedor, se compró esa solución, pero esa solución quizás no sea la solución al problema y quizás la causa está en otro lado. Sin ir más lejos, yo cuando tomé conocimiento de cómo era el proceso, después de un par de semanas, un par de meses, empecé a ver pérdidas en distintos lugares. Empecé a ver pérdidas en el silo por evaporación de humedad, en la molienda por los polvos que se recolectan o que salen a la atmósfera, digamos. Pérdidas en el peletizado, en el enfriamiento, pérdidas que quedan en las líneas, que quedan en los silos pegados a las paredes. Entonces, al abordar todas esas fuentes, posibles causas y también problemas de medida, porque las bolsas, sin ir más lejos, las bolsas, la balanza que pesaba las bolsas estaba pesando mal y todas las bolsas estaban saliendo con más kilos. Por lo tanto, ahí una bolsa que debería salir con 25 kilos estaba saliendo con 25, 300, 400, 500. Y ahí se estaba yendo esa materia prima también. Y eso el PLC no lo iba a arreglar, porque el PLC iba a accionar sobre la dosificación de ingredientes, que era algo que se hacía manualmente, y se iba a migrar a hacerlo a través del PLC, la dosificación, pero todo lo que viene después no iba a verse afectado por el accionar del PLC. Y sin ir más lejos, corrigiendo la balanza que pesaba las bolsas, ya se redujo una gran cantidad de las mermas. Y por otra parte, a través de la utilización de herramientas informáticas, vamos a decirlo así, eh, planillas, hoja de cálculo, registro más exhaustivo, controles, etcétera, el problema se redujo muchísimo, sin hacer ninguna inversión. El tema es que el PLC estaba comprado y había que instalarlo en algún momento, pero al reducirse tanto el problema, dejó de ser relevante y al final nunca se instaló el PLC, quedó ahí. Porque, claro, no era la solución al problema, o el problema no era ver cómo instalar el PLC, el problema eran las mermas y tenían una serie de causas que se podían analizar a través de estos diagramas y su reconocimiento nos impide tener un accionar más acorde con las causas y no posicionar al problema como la falta de alguna solución. Si lo planteamos en relación al proyecto, nosotros podríamos ver que además de problemas, nosotros podríamos partir de una oportunidad y el reconocimiento, ya sea de los factores causantes del problema o los factores que generan una oportunidad, pueden tener que ver con algunas de estas eh, causas. Podríamos situar, por ejemplo, que una nueva normativa que se ha promulgado hace poco puede resultar ser una oportunidad para un proyecto. Por ejemplo, no sé, sale una nueva normativa ambiental y entonces hay que hacer un proceso de adecuación. Entonces ahí surge, eh, puede ser como oportunidad o puede ser como problema según las características de la norma, ¿no? Puede ser que cuestiones tecnológicas, eh, por ejemplo, relacionados con el diseño modular o factores, ¿sí? Que nos permiten acceder a tecnología que hasta hace poco tiempo estaba vedada, nos puede generar una oportunidad para entonces hacer un proyecto que sea más competitivo desde lo tecnológico, desde la eficiencia. Factores relacionados con la localización pueden ser una oportunidad. Los proyectos que están, por ejemplo, queriendo aprovechar los residuos foresto-industriales
pueden tener en la localización una oportunidad para producir determinado producto por cercanía con la fuente de materia prima. El contexto económico puede acompañar también, es decir, estas son algunas de las causas, o como veíamos recién, la materia prima disponible en el caso de estos excedentes frutihortícolas. La disponibilidad de materia prima puede ser vista tanto como una oportunidad como problema, porque el problema es que se esté tirando y la oportunidad también nace de esa disponibilidad que está a bajo costo. Entonces, si tuviéramos que adaptar un poco el esquema de Ishikawa a los proyectos, esta podría ser alguna de las causas que pueden indagar cada uno en su tema para ver cómo definir adecuadamente la problemática en este capítulo uno o la oportunidad que da origen al proyecto en el capítulo uno. El segundo elemento del capítulo uno tiene que ver con los objetivos, algo que también ya hablamos hasta el hartazgo, pero ahora les voy a presentar cuál es el objetivo de la cursada. El objetivo de la cursada es producir un proyecto de prefactibilidad completo con los 4 estudios y los 12 capítulos establecidos por la cátedra en condiciones de ser presentado para su corrección final en diciembre de 2026. La pregunta, ¿es SMART esa definición? ¿Qué creen? ¿Se acuerdan? Por las dudas, la definición de objetivo es SMART. Cualquier objetivo tiene que ser específico, tiene que ser medible, alcanzable, relevante y limitado en tiempo. ¿Consideran que esto podría cumplir esos requisitos? Sí, yo creo que sí. Sí, para mí que sí. Bien, me gusta el optimismo, porque si lo analizamos, bueno, son específicos. Este es un objetivo bastante específico. Proyecto de prefactibilidad completo, con los 4 estudios y los 12 capítulos establecidos. Es medible, porque, bueno, de acuerdo a la estructura que hemos armado, para eso se armó esta estructura de porcentajes, que de vuelta es un poco ficticio esa estructura, pero a los fines de medir cuál es el grado de avance o cómo venimos con este progreso, nos va a resultar útil, aunque después cada caso particular tenga justamente particularidades. Acá está la cuestión que requiere más optimismo, que sean alcanzables. Ojalá, lo veremos. Este es el primer año que hacemos esto, así que ojalá que sean alcanzables, yo creo que sí. Es relevante, recontra relevante, sobre todo para ustedes, hacer esto. Y está delimitado en tiempo para tratar de llegar a diciembre de 2026. Esto le vamos a ir dando seguimiento, ¿sí? Porque la última unidad de esta asignatura es la gestión de proyectos, que es siempre un tema que queda como al margen o que se da al final. Sin embargo, a mí me parece importante retomar eso porque me parece una herramienta interesante o una forma, un esquema de pensamiento interesante para abordar cualquier proyecto que uno se proponga. Entonces, en vez de dejarlo como una unidad hacia el final o dar un contenido teórico en alguna clase a fin de año, prefiero integrarlo y hacerlo durante todo el año, porque justamente esto que queremos hacer corresponde y se puede hacer perfectamente con el uso de esas herramientas, y es lo que estamos aplicando. Por ahí pasa un poco desapercibido, pero eh, la consecución de los objetivos tiene mucho que ver con eso. Ahora, vamos a definir un poco más en detalle los objetivos específicos.
¿sí? Hasta ahora ustedes en sus formularios, en mayor o menor medida, han definido el objetivo general, evaluar la prefactibilidad técnico, económica, social, ambiental, bla, 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 de la instalación y puesta en marcha de una planta. Bueno, ahora vamos a meternos un poco a definir, eso como objetivo general es correcto. Ahora vamos a fraccionarlo en los objetivos específicos que forman parte del estudio. Uno podría pensar, en primer lugar, decir, bueno, si el objetivo general es hacer el estudio de prefactibilidad de una planta, uno podría pensar que los estudios individualmente serían los objetivos específicos, es decir, realizar el estudio de mercado, realizar el estudio técnico, realizar el estudio organizacional, o cosas como calcular el VAN y la TIR, o describir las alternativas productivas. Bueno, nada de eso son objetivos específicos. Esas son actividades, son tareas ¿en qué se diferencian de un objetivo? Que el objetivo en este tipo de trabajos tiene que ser un poco más amplio, porque no, no se trata solamente de ejecutar una tarea, sino de ver y de evaluar cómo los resultados de esa tarea forman parte de un todo más grande que es la realización del proyecto. Es decir, no es que realizo el estudio de mercado, realizo el estudio técnico y hago todo eso por separado, sino que, como les dije al principio, cada uno de ellos va dotando a los estudios siguientes de información. Por lo tanto, no es un listado de tareas, sino que, por ejemplo, el estudio de mercado podría tener un objetivo específico. O sea, si nos vamos a detener en que los objetivos particulares o específicos del estudio van a estar relacionados con los 4 componentes del estudio, ¿sí? Ahora, ¿cómo se definen esos 4 componentes? Por ejemplo, caracterizar la demanda actual y proyectada del producto, identificar la oferta competidora y estimar la participación de mercado alcanzable expresada en unidades y valores monetarios a un nivel de precisión compatible con un estudio de prefactibilidad. Esto podría ser un objetivo específico correctamente formulado. Y acá hay que decir una cosa. Esto de SMART, cuando se definen los objetivos de acuerdo a esa sigla, hay que reconocer que esa sigla es orientadora y no es un dogma. No es que todo lo que hago, todo el tiempo y todos los objetivos que me planteo, todo tiene que seguir la misma estructura. En este caso, si nosotros analizamos este enunciado, nosotros podríamos ver caracterizar la demanda actual y proyectada, identificar la oferta competidora y estimar la participación del mercado alcanzable. Entonces, ahí nosotros tenemos que son objetivos bastante específicos, ¿sí? Son medibles porque dice expresada en unidades y valores monetarios. Son alcanzables porque en mayor medida los trabajos que ustedes han presentado tienen el nivel de información suficiente para encarar esto. Y son relevantes porque toda esta información es relevante para determinar, por ejemplo, el tamaño del proyecto. Ahora, no está limitado en tiempo y sería prácticamente una tontería poner acá para junio de 2026, por ejemplo, si uno quisiera aferrarse totalmente a la definición de SMART y a lo que nosotros vamos a hacer, porque además quedaría incorrecto dentro del estudio de prefactibilidad y estaríamos como mezclando 2 niveles, el nivel de la realización del proyecto con el proyecto en sí mismo, que en realidad ustedes están haciendo el estudio de una planta y poner acá para tal fecha sería medio raro, por ponerlo en algún término. Entonces, en este caso, el enunciado cumple con 4 de las 5. Obviamente, lo del limitado en tiempo no, no figura. Nosotros nos podemos plantear el objetivo limitado en tiempo para nosotros mismos, para llevar el trabajo interno de redacción, teniendo esos plazos, pero no lo volcamos en el documento. Lo mismo podríamos ver para el estudio técnico.
establecer el tamaño óptimo de la planta, la localización más conveniente, la ingeniería del proceso productivo, incluyendo aspectos ambientales, seguridad, higiene y distribución en planta, de modo que queden definidos los parámetros físicos operativos necesarios para la estimación de la inversión. Es decir, lo que buscamos es que no buscamos nosotros en este trabajo hacer balances de masa porque sí, o hacer balances de energía porque sí, por amor al arte. Ustedes recién salieron de la clase de masa y energía. No, el objetivo de la realización de los balances no es demostrar que uno sabe mucho o poco, sino estimar los parámetros físicos y operativos necesarios. Es decir, una vez hecho el balance de masa o el balance de energía, saco la cantidad de kilowatt que necesito, kilowatt hora. Bueno, con esa cantidad de kilowatt hora tengo que, no sé, definir una caldera, por ejemplo. ¿Cuál es la caldera que voy a usar? ¿Cuál es la que voy a seleccionar si el requerimiento total de vapor que me impone mi proceso productivo es tanto? Eso me tiene que llevar a tomar una decisión de índole económica, también de índole productiva, es elegir la tecnología. ¿Qué caldera? ¿Humo tubular, acuatubular, eléctrica? Ahí entran en juego los costos, porque sí, lo eléctrico está muy bueno, pero hay que ver si no conviene utilizar una caldera de biomasa. Por ahí es lo más conveniente, porque tenemos excedente de biomasa en alguna parte del proyecto, del proceso. Entonces, todos los cálculos que vamos a hacer hay que pensarlo siempre dentro de un esquema más grande, dentro de una integración y no por amor al arte, digamos. No buscamos que queden muchos cálculos plasmados porque si eso no deriva en alguna conclusión, no tiene sentido. Respecto al estudio organizacional también, tenemos que definir la estructura de gestión, los roles funcionales y el encuadre legal de la empresa para que funcione, con el detalle suficiente para estimar los costos asociados a la operación y verificar la viabilidad normativa del proyecto. Es decir, ¿cuál es el detalle de armar, cuál es el asunto de armar el organigrama? O entre los distintos posibles tipos de organización que tenemos, ¿por qué no vamos a inclinar por una, no sé, más vertical o por una más horizontal o por una mixta o una matricial? Bueno, ya lo veremos más adelante, pero va a tener que ver eso directamente con los costos. Por ejemplo, los costos operativos y con las estructuras de mando. Porque esa estructura organizacional deriva en una serie de costos. Nosotros, si tenemos una estructura más horizontal, vamos a tener quizá muchos más supervisores de distintas áreas, que todas responden, por ejemplo, a una gerencia, pero un elevado número de supervisores implica que tenés una cierta cantidad de mandos medios que puede ser adecuado o no, o por ahí conviene, en otro caso, agrupar áreas, hacer un agrupamiento y una disposición más estrecha para, por ejemplo, reducir la cantidad de mandos medios en una planta. Entonces, hay que pensar cuáles son los costos asociados a la operación de la planta. También vamos a tener ahí costos fijos, costos variables según la categorización de la mano de obra. Entonces, ese es el asunto con el estudio organizacional. En ningún caso, en ningún apartado, toma demasiada relevancia el copy-paste de alguna ley. Eso no viene a cuento. Si ustedes, por ejemplo, para este caso van a mirar la ley de sociedades en Argentina, no es necesario poner, y aclaro esto porque por ahí uno toma algún proyecto realizado previamente que tiene ahí en la gatera y va a ver, se pueden llegar a encontrar con proyectos que copian y pegan la ley o artículos enteros en estos apartados porque les parece que queda muy corto si no. Bueno, eso hay que evitarlo. La ley se cita, si quieren lo ponen a pie de página, o si no lo citan en la bibliografía. Y si alguien está interesado en su lectura, irá a buscar
pero no es necesario copiar y pegar artículos enteros de leyes, ni acá ni en ningún otro apartado del proyecto, a menos que tenga una relevancia, pero terrible. Tiene que estar tremendamente justificado el copy-paste de alguna ley para, para cualquiera de los estudios. Lo mismo pasa con lo ambiental o con la seguridad e higiene. Si van a remitirse a esas normativas, pueden hacerlo, pero no copiando y pegando y llenando el texto de una normativa que no, que para eso está disponible en Internet. Y el estudio económico, evaluar la rentabilidad del proyecto mediante indicadores cuantitativos sobre la base de datos generados por los estudios precedentes, es decir, todos los estudios anteriores, el de mercado, el técnico y el organizacional, son los que nos proveen los datos para el estudio económico, e incorporar un análisis de sensibilidad que permite identificar las variables críticas y acotar la incertidumbre inherente a las estimaciones de prefactibilidad, es decir, además de hacer el estudio de una situación puntual, que es por ahí la situación en la que uno está evaluando. Ustedes van a estar evaluando en el año 2026 con determinados valores de precios, con determinado valor del dólar, con determinados salarios. Un análisis de sensibilidad lo que permite es justamente corrernos del tiempo actual en el que estamos mirando las cosas y ver cómo evolucionaría el proyecto ante un cambio en aquellas variables que son identificadas como críticas. Eso también lo vamos a ver, esto ya va a ser casi lo último, pero este podría ser un objetivo específico para el estudio económico. Y para eso, como otro elemento importante del inicio del proyecto, del capítulo 1, y como elemento importante de cualquier proyecto en general, hay que definir el alcance. En el transcurso de la clase de hoy, yo definí un alcance cuando expliqué la estructura de 12 capítulos y los lineamientos necesarios para el armado de estos 12 capítulos. Y ahora le voy a compartir, cuando termine con mi Power, un documento para que lo miren. Estoy definiendo el alcance, es decir, hasta dónde vamos a llegar con el análisis del proyecto. Y esto es importante que ustedes lo definan también en sus proyectos. Una de las cuestiones que podemos definir, habrá que ver en cada caso, pero por ejemplo, decir que el proyecto fue realizado mediante la consulta de fuentes secundarias. Hay muchos proyectos para los cuales la información se está tomando del INDEC, de noticias, de institutos provinciales, de cámaras, lo que fuera. Todo eso se llama información secundaria. No estamos contactándonos de primera mano con ningún actor del sector para hacer nuestras estimaciones. Entonces, en esos casos habrá que aclarar que el proyecto fue realizado utilizando consultas a fuentes secundarias. Hay otras personas que están consultando a fuentes primarias. Fuentes primarias, por ejemplo, lo que generan algún residuo o captan algún residuo, van y ¿qué es la fuente primaria? Y levantar el tubo y hablar con la persona que está metida en el tema, o ir a visitarle y que nos diga qué están haciendo actualmente, cuánto sale, cuánto reciben, qué precio pagan por tal cosa. Es decir, esa charla es recurrir a la fuente primaria. Eso no se puede citar con normas APA, no existe tal cosa. Por eso este no es un proyecto de investigación, este es un proyecto de carácter profesionalizante. Entonces, esa información primaria que uno va y consigue es recontra válida, pero con que nosotros accedamos a fuentes secundarias de información es suficiente. Pero bueno, un proyecto mejora sustancialmente cuando uno
va y charla un minuto con la persona que está involucrada en algún asunto y recoge información que no encuentra en ninguna estadística y que te baja mucho la incertidumbre. Así que en la medida de lo posible, ya muchos lo están haciendo, ir a charlar con alguien que está en el tema o que está involucrado en alguna parte de la cadena mejora muchísimo el tipo de estimación que uno puede hacer. Para eso uno entonces, con las fuentes secundarias, uno recorre a estadísticas generales del sector, cosas del INDEC, esto que le decía, referencias bibliográficas, papers. No vamos a hacer relevamiento de campo ni ingeniería de detalle, eso hay que aclararlo también porque en el alcance de los proyectos uno tiene no solamente que definir qué hay que hacer, sino también definir qué es aquello que no se va a hacer, pero que se podría suponer que sí se hace. O sea, si ustedes dicen, bueno, hay que hacer un proyecto de ingeniería, si yo les dijera, bueno, acá en esta materia vamos a hacer un proyecto de ingeniería, en realidad hay que definir qué nivel de ingeniería vamos a hacer. Si nosotros vamos a llegar al nivel de plano, detalle, vamos a ir a un terreno, vamos a tomar la altura del terreno y vamos a calcular las obras, los movimientos de suelo que hay que hacer, las cimentaciones, bla, bla, bla. Es muy distinto ese tipo de trabajo que el trabajo que nosotros vamos a encarar acá. Entonces, es necesario aclarar que cuando hablamos de proyectos de ingeniería estamos en un nivel de prefactibilidad en donde no vamos a hacer un relevamiento de campo ni ingeniería de detalle, cosa que se podría suponer en otro contexto que se podría dar lugar a malos entendidos. Entonces, dentro del alcance hay que incluir también aquellas cosas que no están incluidas, pero que podrían malinterpretarse. Y esto es importante porque en el entorno profesional muchas veces pasa que uno empieza un proyecto, hace un contrato con algún proveedor y después en el día de los bifes, el proveedor tiene una noción sobre lo que hay que hacer y el cliente otra. Entonces, el proveedor venía con determinada maquinaria, con determinada tarea que pensaba que tenía que realizar y resulta que llega al campo y se encuentra con que además hay que hacer otras tareas previas y el cliente pensaba que eso estaba incluido en la obra y el otro decía que no. Bueno, definir el alcance es fundamental, lo que sí y lo que no incluye, lo que se podría dar lugar a malos entendidos. Y los supuestos en los que uno incurre en cada momento, hay que explicitarlos en cada capítulo. Por ejemplo, hay proyectos que dicen, bueno, tomo un recibo. Y entonces dicen, bueno, en Argentina el porcentaje de reciclaje es del 60%, qué sé yo, de tal recibo. Y yo me voy a instalar en Posadas, entonces asumo el 60%. Bueno, ahí se está partiendo de un supuesto y es que Posadas se encuentra en la media nacional. Es decir, que el nivel de porcentaje de reciclado que hay acá en Argentina es igual al promedio nacional, cosa que puede ser muy dispar. O sea, el promedio, como ustedes saben, cualquier promedio sale de valores que están por encima y que están por debajo. Posadas podría estar muy por debajo del 60% o muy por encima del 60%. Lo cierto es que no sabemos, pero ese supuesto tiene que estar explicitado cuando hacemos el estudio de mercado, por ejemplo, del abastecimiento, es decir, estamos suponiendo que Posadas tiene un comportamiento similar a la media nacional, pero eso es un supuesto porque no lo estamos sabiendo a ciencia cierta. Entonces, esos supuestos tienen que estar explicitados porque luego el quien toma la decisión tiene que saber bajo qué supuesto el proyecto fue analizado. Entonces, ahí toma relevancia aclarar cuáles son los supuestos. Los mismos, si ustedes encuentran en un paper que el porcentaje de extracción con tal método es del 85% en un laboratorio, bueno, habrá que explicitar el supuesto de que la tecnología que vamos a utilizar a nivel productivo en una planta se ajusta a ese 85% obtenido en condiciones diferentes, o con materias primas ligeramente diferentes, o con condiciones operativas o insumos ligeramente diferentes, o con equipos ligeramente diferentes, pero el nivel de los supuestos hay que explicitarlo en cada capítulo. Lo mismo en el capítulo organizacional, si vamos a decir
la cuantificación de salarios sale del supuesto de que todos los trabajadores están inscritos por un convenio colectivo. Y eso hay que explicitarlo. Después la realidad puede ser otra, pero nosotros no vamos a plantear proyectos que salgan de la normativa, digamos. Entonces, tenemos que explicitar el supuesto de que todos los trabajadores están incluidos en los convenios colectivos de trabajo, etc. Cosa que después puede distar de la realidad, pero por lo menos el supuesto tiene que estar explícito. Hay una categorización en esto de cuando yo le hablo del alcance de los proyectos, me parece importante definir qué es prefactibilidad, porque por ahí se usa la palabra livianamente y no tenemos idea de qué es. Hay una asociación que se encargó de construir esta categorización por clases, en donde me parece importante mostrarle lo siguiente. Hay 5 clases, en donde la 5 es la de menor nivel de detalle, la 1 es la de mayor nivel de detalle. Acá estamos hablando de lo que diríamos una idea, si queremos asociarlo, un perfil, si lo queremos asociar a lo que venimos haciendo. Esto varía según los autores, pero porque no es una categorización taxativa así muy exacta. Entonces, podemos ver una primera clasificación por orden de magnitud en donde nosotros vamos a tener un rango de exactitud que va a oscilar entre del menos 20 al menos 50%. Acá estamos hablando de la inversión necesaria, pero que también puede tener oscilaciones de 30 a 100%. Es decir, cuando nosotros estimamos el orden de magnitud de una inversión, con muy poca información nosotros podemos quedarnos con un 50% por debajo, o sea que la realidad luego sea 50% más barata o incluso 100% más cara, sale al doble, que es lo que en general sucede. Los proyectos terminan saliendo mucho más caros de lo que se presupone. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a un nivel de prefactibilidad, nosotros estamos dentro de estos márgenes en donde el proyecto podría costar hasta un 30% menos de lo que nosotros proponemos, en el mejor de los casos, pero en general, si se extiende su presupuesto, puede llegar a suceder que nos pasemos hasta un 50%. Lo mismo con la factibilidad. Cuando pasamos a mayores niveles de detalle, ven que los rangos se van acotando. Y cuando llegamos al contrato, es decir, a la firma del contrato con la empresa, por ejemplo, que va a hacer la instalación de la obra o que va a venir a instalar las máquinas, podemos llegar a tener todavía un 15% de error o de sobrecosto. Y esto es importante para mí enmarcarlo de esta forma, porque resulta que llegado el momento de hacer determinados cálculos, determinadas estimaciones, podemos caer por ahí en un nivel de exactitud que no guarda relación con el estudio que estamos haciendo. Por ejemplo, si ustedes hacen sus estimaciones a través de fuentes secundarias en el estudio de mercado y llegan a que el tamaño de la planta tiene que ser de 3.800 toneladas por año. 3.836,7 toneladas por año. Bueno, 3.836,7 es una exactitud que en la realidad para lo que estamos haciendo no tenemos. 3.836,7 debería ser 4.000. Y quien dice 3,8 dice 4. Redondeamos para arriba, para abajo, según en donde el nivel de certeza que tengamos de los datos, si queremos ser un poquito más optimistas o menos. Y lo mismo sucede con, si queremos fraccionar eso a la cantidad de días de trabajo, y decimos, bueno, la planta va a trabajar 250 días al año, y bueno, 4.000 toneladas en 250 días son 16 toneladas por día. 16 toneladas es un número redondo. Ahora, si yo voy a trabajar 253 días al año, digo, bueno, por día vamos a producir 15,81023.
ahí estamos en un nivel de exactitud que no se condice con lo que estamos haciendo. Entonces, cuando hagamos los planteos, hagan los números si quieren de manera detallada o plasmen los resultados que van obteniendo, pero luego remítanse siempre a cantidades redondeadas o a márgenes de exactitud acordes a un estudio de prefactibilidad. Nosotros, de todas formas, en esta categorización que tiene algunos detalles que habría que profundizar un poco más, nosotros vamos a estar entre los niveles 3 y 4 de esta categorización porque nosotros vamos a hacer ingeniería y vamos a hacer el planteo, el layout y todo, que es, en esta categorización de esta asociación, así como está definido acá, la prefactibilidad no utiliza ese tipo de análisis, sino que hace análisis por asociación, por unos factores que se llaman factores de Lang, de Hahn. Entonces nosotros vamos a estar en un nivel entre 3 y 4 acá, de esta categoría. Es decir, los niveles, para que tengan una idea, los rangos de exactitud van a estar entre estos valores, ¿sí? Entre menos 10, menos 20 o, en el mejor de los casos, de más 10, más 30. Es decir, en una estimación razonada entre estos dos límites. Por ahí los que están accediendo a fuentes primarias de información van a poder llegar a alguna estimación bastante más exacta que quienes se están basando solamente en fuentes secundarias y van a estar más cerca probablemente del nivel 4 que del nivel 3. Igual estas son categorizaciones artificiales, digamos, uno va cambiando de autor y va a haber diferentes formas de ver esto. Yo la vez pasada lo había presentado, la de Zapac, que habla de idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad, y esta es otra forma de categorizar de Estados Unidos particularmente. Zapac es un autor chileno. Entonces eso va cambiando, por eso no son categorizaciones tan exactas, solamente le quería mostrar el rango de exactitud que tienen estos números para que ustedes no se metan en la ingeniería calculando eh, no sé, la integral de algo con el triple o cuádruple nivel de detalle, 4 cifras, 5 cifras significativas. Eh, en algún momento hay que apartarse un poco de la situación y verla un poco a nivel más macro para no volverse loco con los rangos de, eh, de los cálculos. Bien. Bien, bien, bien. Vuelvo. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Bien. Como no hay preguntas y consultas, les pido que me den 2 minutitos y ya vuelvo. Y les voy a pasar a mostrar en la segunda, en lo que queda de la clase, estos documentos que les dije, tanto de la estructura y lo que se conoce como Project Charter, que es el inicio del proyecto que vamos a encarar. Y que denme 2 minutitos que organizo eso y ya vuelvo.
Bien, gente, estoy de nuevo en el aula virtual. Abajo de todo, en el apartado donde dice talleres, que están ahí algunos PDF que les subí la otra vez, hay ahora habilitados dos documentos. Un documento que es un link que les voy a compartir ahora. Proyecto. Les acabo de compartir un documento de Google que debería haberles llegado a algún correo. Y por otra parte, tenemos subido también en el aula la estructura de Proyecto 2026, que es un documento que les voy a mostrar ahora. Esto que estoy proyectando es la estructura del proyecto, en donde, viéndolo rápidamente, tenemos, bueno, obviamente la carátula, un espacio en blanco, un espacio para las calificaciones de cada uno de los apartados, un apartado que tiene de dedicatoria y de agradecimientos, que son los antecedentes de cualquier trabajo como este, el compromiso de autor, en donde se declara la veracidad de los datos, y acá comienza con un resumen ejecutivo, que son las conclusiones del proyecto, y estas consideraciones sobre esta plantilla, que me parece importante recalcar ahora. La estructura propuesta organiza los contenidos esperados del proyecto industrial, pero no constituye un formulario a completar. Cada proyecto deberá desarrollar los apartados en función de su pertinencia técnica. La inclusión de contenido no relevante para el problema abordado será considerada una debilidad del trabajo, aun cuando responda formalmente a la estructura sugerida, es decir, tomen la estructura como una orientación. En este caso, lo que armé, que me llevó mucho laburo hacer esto que le estoy compartiendo, es una estructura que ayuda mucho a la parte formal, a que esté ordenadito, a que tenga desde la sangría, el espaciado, la cosa de página, digamos, los márgenes, está todo ordenadito para que ustedes puedan usarlo como una referencia, como una guía para evitarse tener que hacer todas esas cuestiones relacionadas con el formateo, pero no es para ir uno por uno de los apartados completando. Si el estudiante desea incorporar estudios adicionales que considere relevantes o de su interés personal, podrá hacerlo, por ejemplo, simulaciones, análisis de escenarios, gestión del conocimiento. Es decir, si hay elementos particulares, si a usted le gusta alguna cuestión particular, como muchos de ustedes fueron a ver una exposición hace un tiempo, y Carolina, la ingeniera que expuso ese día, hizo algo con AutoCAD, porque le pintó, porque le parecía interesante, porque quería aprender eso, y lo hizo. Incluso lo dijo en la exposición, dijo, esto no sé si se llega a ver, no sé si llega a entender, pero lo puse porque me llevó mucho trabajo hacerlo y porque me gustó. Si ustedes quieren entrar por esos caminos, adelante. Fantástico, me parece buenísimo. Por eso no lo van a encontrar en el listado de elementos acá de esta plantilla, pero está la posibilidad de hacerlo quien desee en algún tema particular. A alguno por ahí le gusta mucho la parte ambiental y quiere meterle más profundidad a esa parte, la economía circular, si a alguno le gusta, vayan con eso, pero manejemos también en algún punto los niveles de profundidad para que no se extienda demasiado, pero si hay algo que les interese y que quieren aprovechar el proyecto para estudiarlo en profundidad, están liberados, digamos. Cada apartado del documento debe culminar en una toma de decisión o en la justificación de un criterio de diseño. La mera descripción de alternativas, tecnologías o marcos conceptuales sin explicitación de su impacto en el proyecto no será considerada suficiente. Es decir, si hacemos el estudio de mercado hay que pensar, bueno, qué significa ese estudio de mercado, qué condiciones nos impone,
y hacer las aclaraciones, hacer un párrafo final de análisis y del impacto que tiene, no basta con mirar cuántos competidores hay y a qué precio venden, no. Bueno, habiendo visto toda esa información, ¿qué impacto tiene eso en el proyecto? Bueno, puedo o me tengo que manejar dentro de estos márgenes, dentro de estos márgenes de precio, dentro de estos márgenes de calidad. Es decir, hay que tomar decisiones respecto a cada una de las informaciones que uno va volcando. Lo mismo que le decía hace un rato con el balance de energía, con el balance de masa. El balance de energía nos lleva a un cálculo térmico de una caldera o de un transformador o de lo que sea necesario para abastecer energéticamente a la planta. El desarrollo del proyecto deberá evidenciar una mayor profundidad en los capítulos de ingeniería, servicio auxiliar, impacto ambiental y evaluación económica. Los capítulos de carácter contextual, mercado, organización, marco legal deberán ser sintéticos y estar estrictamente vinculados a las decisiones técnicas, es decir, un proyecto de ingeniería. Las decisiones adoptadas en cada capítulo deben ser consistentes y trazables en el resto del documento. Por eso toma esto que le decía al principio, toma relevancia, volver sobre los capítulos anteriores, cuando uno va avanzando, ir volcando la información en los capítulos anteriores también. En particular, la dotación de personal deberá derivarse de la ingeniería del proceso, los costos deberán derivarse de las inversiones y consumos calculados, y el análisis ambiental deberá construirse a partir de los balances de masa y energía. Es decir, nada se hace en el aire, todo tiene relación con todo. Acá aparece, bueno, un espacio para el índice y el capítulo 1, en donde tenemos el origen del proyecto, que es la situación problemática mejorada en base a lo que vimos hoy, los objetivos, tanto el general como específico, la identificación de alternativas de solución, y ahí nosotros vamos a explicar el criterio de selección para el cual vamos a optar por la solución que estamos proponiendo, y los alcances y condicionantes del proyecto. Es decir, que hay que definir los límites del estudio, el nivel de prefactibilidad, los supuestos, cuáles son los aspectos que no se van a desarrollar en profundidad. Se podría incluir ahí la identificación de algún marco normativo, solo a modo, por ejemplo, nacional, cuestiones así muy generales que condicionan el diseño técnico del proyecto, normas de calidad del producto, habilitaciones requeridas, lo que ustedes ya han puesto en el formulario, el código alimentario, normas de ANMAT, SENASA, lo que fuera. Porque el desarrollo específico de estos requisitos van a desarrollarse una vez que se tenga definida la localización y se realiza en el capítulo correspondiente de organización y marco legal. Y esto continúa también con el análisis de mercado, o sea, este documento tiene todos los capítulos con una pequeña descripción de qué es lo que va en cada uno. Y lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del año. Entonces esto lo pueden utilizar como plantilla. Para el desarrollo de los proyectos. Y cada uno de estos nosotros los vamos a ir trabajando en las teorías y luego dejaremos tiempo para volcar eso a los escritos. Ahora, saliendo de acá y volviendo a lo que les compartí como documento de Google, lo que se llama Project Charter. Los proyectos, cuando uno arranca a través del mecanismo de gestión de proyectos que propone el PMBOK, que para los que no saben o por ahí se lo presenté en alguna clase anterior, pero el PMBOK es el Project Manager Body of Knowledge, o sea, el cuerpo de conocimientos de la gestión de proyectos. Es una guía que se utiliza para justamente darle seguimiento y darle gestión a la totalidad de un proyecto. Como yo les dije que la cursada de proyecto es en sí mismo un proyecto, me pareció interesante decirles, bueno, para que esto sea un proyecto y que lo gestionemos adecuadamente, para que intentemos arbitrar todos los medios posibles para la consecución de los objetivos, deberíamos empezar con un Project Charter, que es, en los proyectos tenemos procesos de inicio, si el PMBOK define cinco procesos, que son los procesos o las etapas de un proyecto:
los procesos de inicio, los procesos de planificación, los procesos de ejecución, después de monitoreo y control, digamos, y los procesos de cierre. Entonces, el primero de ellos, que es el inicio de un proyecto, se formaliza a través de lo que se conoce como Project Charter, en donde nosotros lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es una identificación del proyecto. Voy a pasar esto para acá. Profe, Sí, disculpa, ¿vos estás presentando pantalla? no. Ah, a ver. Yo les compartí un documento, pero ahora lo voy a poner acá en presentación para hablar encima de esto, pero se los compartí a sus correos, le debería haber llegado. Y están como editores de ese documento, o sea, ustedes lo pueden alterar. Igual todo lo que hagan va a quedar registrado. Pero este es un documento que tiene, en primer lugar, la identificación del proyecto, en donde tenemos que definir, por ejemplo, de qué se trata, ¿no? La redacción del proyecto industrial de ingeniería química o ingeniería en alimentos, un código, ponemos 2026, la fecha de inicio en junio, la fecha de cierre prevista en diciembre. Y esta es la primera versión de documento, que es lo que estoy poniendo ahora en la clase a disposición para su consideración. Este proyecto tiene como propósito guiar al equipo de trabajo, es decir, al alumnado y a los docentes, en la producción sistemática del informe final de proyecto industrial, aplicando los principios de gestión de proyectos desde la etapa inicio hasta el cierre. La cursada de la asignatura Proyecto Industrial opera como el marco institucional que estructura y acompaña ese proceso. Los contenidos, las instancias de evaluación y los entregables parciales están alineados con los hitos del proyecto industrial real. De este modo, redactar el proyecto es en sí mismo un proyecto y la asignatura, un proyecto de segundo orden que contiene y organiza el primero. Ustedes me van a ayudar a lo largo de este año a gestionar este proyecto y vamos a pasar por todas las instancias relacionadas con la gestión y esas instancias van a ser divulgadas y compartidas por todos para llegar a fin de año y tener una noción de cuál es el grado de consecución de objetivos que hemos alcanzado. Para eso definimos el objetivo de producir un proyecto de prefactibilidad completo con los 4 estudios y los 12 capítulos establecidos por la cátedra en condiciones de ser presentado para su corrección final en diciembre del 2026. Acá se indica los requisitos del producto, es decir, cuando definimos esto es un project charter típico. Uno define la identificación del proyecto, cuál es el propósito que da origen al proyecto, cuál es el objetivo, y después vienen los requisitos del producto. El informe de proyecto de grado, porque no basta con decir que vamos a hacer un proyecto, como ya les dije, el informe de proyecto de grado constituye un producto principal de este proyecto. Sus capítulos son los requisitos del producto y a su vez los entregables de la EDT. La EDT es la estructura de desagregado o desglose del trabajo, ¿sí? Estructura de desagregado del trabajo. Los capítulos son estos 12 que ya les presenté y con sus respectivos porcentajes. Estos porcentajes lo que nos van a indicar es el grado de avance que vamos a ir teniendo y a su vez la cantidad de personas participantes, es decir, cuántas personas cumplieron con el capítulo 1, cuántas personas cumplieron con el capítulo 2 y así eso nos va a ir permitiendo darle al proyecto que estamos gestionando un seguimiento y llegar a fin de año y llegaremos con, no sé, X cantidad de personas que llegó hasta determinado nivel, X cantidad de personas que llegó hasta tanto, entonces eso nos va a dar un porcentaje de consecución de objetivo. Además, se aclara que cada entregable debe cumplir con los criterios de profundidad, coherencia interna y formato establecido por el tutor que acompaña a la redacción. En el caso de ustedes soy yo. Es requisito que el avance se produzca mediante la entrega progresiva y revisada de cada capítulo a lo largo de la cursada, junio-diciembre, distribuyendo las 140 horas persona disponibles de forma planificada con retroalimentación iterativa al docente en cada instancia. Les había dicho en alguna clase que disponemos de esta cantidad de tiempo, 140 horas, para la redacción del proyecto. Eso es lo que está estipulado.
Después cada uno se puede ir un poco más, un poco menos, generalmente un poco más. El equipo, los supuestos. ¿Cuáles son los supuestos? El equipo, alumnado y docentes cuentan con acceso a la bibliografía técnica y científica pertinente al tema del proyecto de grado y al aula virtual. Eso hay que aclararlo. Si el Moodle se cae, no sé qué hacemos. Pero bueno, es un supuesto que vamos a contar durante todo el año con el acceso a la bibliografía y al aula virtual. Otro supuesto, el director del proyecto, es decir, yo, está disponible para reuniones de seguimiento con una frecuencia mínima mensual. Un gran supuesto. Las actividades de la asignatura se desarrollan en el periodo junio-diciembre, sin cambio sustancial en el calendario académico oficial. El alumnado dispone de herramientas de escritura colaborativa, procesador de textos, carpeta compartida o similar desde el inicio de la cursada. Vamos a trabajar por eso en el aula de informática. El tema del proyecto de grado ya está definido. Este es otro gran supuesto, pero en la gran mayoría de los casos es cierto. Posibles riesgos. Esto también pertenece, en un Project Charter hay que incluir tanto los supuestos como los riesgos iniciales identificados. Riesgos. Paros docentes por falta de financiamiento universitario es una probabilidad alta de ocurrencia y un impacto alto, lo que implicaría reorganizar el cronograma con margen de flotación e identificar semanas de recuperación. Desatención al proyecto por concentración en exámenes parciales de otras asignaturas es una probabilidad alta, muy, muy alta. Y el impacto es medio, porque, bueno, hasta ahora me han demostrado que eso no es un problema. Así que, por lo visto, el grupo se sabe gestionar respecto a sus parciales. Entonces tenemos que planificar entregables, alejados de los picos de evaluación, acordar con el alumnado ventanas, de trabajo realistas. Esto es lo que se está haciendo. Dificultad para acceder al director del proyecto de grado en tiempo y forma. Eso es medio. Pero bueno, si llegara a pasar el nivel de incidencia puede ser alto. Establecer desde un inicio un protocolo mínimo de reuniones y canales de comunicación. Pérdida o fragmentación del material producido. Es decir, no guarden sus proyectos en el escritorio de su computadora. Tengan doble, triple, cuádruple copia. OneDrive, Google Drive, no sé, WhatsApp, lo que sea. No pierdan su proyecto. Es una probabilidad baja. A usted no le puede pasar eso. Pero si le llega a pasar, el impacto es altísimo. Usar sistemas de versiones, carpeta compartida, control de cambio desde la primera sesión. Este documento, si ya se lo descargaron del aula virtual, la estructura del proyecto 2026, ya la tienen que estar poniendo en Drive, en OneDrive o cualquier avance, o en un pendrive, en cualquier lugar, tener doble o triple copia de su trabajo. En los proyectos en general, acá en el Project Charter se habla de presupuesto. Nosotros, obviamente, presupuesto universitario no tenemos. Así que el presupuesto que vamos a utilizar es el tiempo, fundamentalmente, que es el tiempo de trabajo del equipo, porque no hay presupuesto monetario. La estimación es de 140 horas por persona, distribuidas en el periodo junio a diciembre. Un desglose orientativo implica un relevamiento, lectura y organización bibliográfica de 25 horas, redacción de los capítulos, que es lo más largo, 90 horas, revisión y corrección después de alguna corrección de parte mía, 10 horas, y las presentaciones, ajuste final y detalles que se hacen generalmente en la última semana, 15 horas. La observación es que el tiempo es el único recurso crítico, su distribución irregular o tardía es el principal factor de riesgo para el cumplimiento del cronograma. Entonces, estos son los elementos típicos de una Project Charter. También eso incluye a los interesados, una identificación de los interesados, es decir, los interesados principalmente son ustedes, el alumnado, cuyo interés principal es completar la carrera, desarrollar competencias para formular y gestionar proyectos en segunda instancia, fundamentalmente lo primero. El nivel de influencia es altísimo, es máximo, digamos, porque esto depende más de ustedes que de nadie.
porque son los ejecutores directos del proyecto. Después vendrá el tutor del proyecto de grado, que en el caso de ustedes soy yo, asegurar la calidad y pertinencia del trabajo, representar a la institución ante el tribunal, facilitar el proceso y evaluar los entregables parciales, autoriza el avance del proyecto de grado, lo que sería el sponsor en la terminología de gestión. Em, Después viene el tribunal evaluador, que es quien está presente en la mesa cuando ya presentan el proyecto, donde se verifica que el trabajo cumpla con los estándares académicos. Interesado externo con alta influencia al final del proyecto. La empresa o organización, si ustedes sitúan su proyecto en alguna empresa, que es el caso de algunos, eh, puede tener más o menos incidencia. También es un interesado eventualmente en los resultados de su proyecto, pero podría no existir también en los otros casos, donde se plantea un nuevo negocio. Y eventualmente, como un último interesado, está la UNAM a través de la facultad, que quiere garantizar la formación de graduados en cantidad y calidad. Esto era lo que le decía en alguna clase anterior también. E impone determinadas restricciones, en términos normativos mayormente, tema correlatividades, tema pedido de mesa especial, todas esas cuestiones, pero que en general no tienen un alto impacto. Y este es el cronograma de entregables, el cronograma del proyecto planteado en este punto, con lo mismo que le mostré en el Power, pero acá desagregado por capítulos, desde junio a diciembre. Ahora, esto requiere, eh, como les dije en la primera clase, el compromiso de su parte y de mi parte también. Y para eso es que le asigné el rol de editor de este trabajo a todos ustedes. Habiendo visto y habiendo escuchado todo lo que dije el día de hoy, quienes estén de acuerdo con lo que vamos a hacer, con esto que estamos empezando a encarar ahora, y quienes crean que van a poder sumarse a este proyecto, deberían acá abajo, en la tablita, poner su nombre, como que sería firmar esta planilla, quienes estén arriba del proyecto, y quienes no lo firman. Y para esto es necesario, en virtud de lo que venimos atravesando hace un par de semanas, por ejemplo, en la clase de hoy fue medio tumultuosa porque hoy a la mañana temprano me mandaron un correo y me preguntaron si podía cambiar la modalidad del dictado. Bueno, ahí la semana pasada había ocurrido lo mismo, pero con un parcial de reacciones. Me parece importante para llevar la gestión de este asunto, designar algún representante para que todas las cuestiones vinculadas a este tipo de cosas, de cambios que tengamos que hacer, que son todos atendibles, ahí está la buena predisposición para hacer cualquier cambio, incluso dar clases virtuales, cosa que odio, pero bueno, si es necesario en algún momento y si eso resuelve algún problema, se hace. Entonces, representante estudiantil. A ver, voy a dejar de presentar a esto. A ver, un poco. Bien. ¿Está Ruth Bis presente? Ruth, ¿estás? Veo que estás en el listado acá, pero no sé si estás frente a la compu.
Ah, bien. ¿No tenés micrófono, Ruth? Ok. Lo que, ¿por qué estoy buscando a Ruth? Me llegó hace unas semanas un correo de que vos formás parte, Ruth, de la, a ver si lo digo bien, la estructura departamental, es decir, el consejo departamental del DIMA, Departamento de Industria y Medio Ambiente, como representante estudiantil. ¿Eso es correcto? Perfecto. Bueno, ese rol es re importante. En general, los departamentos son estructuras dentro de la universidad que tienen mucho, sí, seguramente las reuniones arranquen, Ruth, a partir de septiembre, porque en septiembre hay renovación de autoridades departamentales y tu rol empezará a cumplirse a partir de septiembre formalmente. Pero ese rol que ocupas como representante estudiantil en el departamento al cual esta materia pertenece, ¿sí? Proyecto industrial está debajo del Departamento de Industria y Medio Ambiente. Y dado que vos estás ahí como representante estudiantil, me parece propicio que representes a los alumnos frente a este tipo de cosas como la que vienen sucediendo, porque va a suceder también probablemente más adelante que por ahí alguien me hace un pedido, che, vamos a cambiar, profe, o de la clase virtual, o suspenda porque tenemos un parcial de no sé qué cosa, eh, y por ahí alguien está hablando en términos personales y yo no sé si hacer todas las modificaciones por un pedido de una persona, y por ahí, o por ahí la persona sí hizo, está hablando en nombre de un grupo. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, me parece importante definir a alguien que sea el canal de comunicación. Entonces, cualquier planteo que haya en relación a modificar una clase, horarios para el segundo cuatrimestre, o suspender una clase por parciales, o darla virtual por algún motivo como hoy, eh, canalizarlo a través de la representante estudiantil que tenemos en el departamento, que es Ruth. Y Ruth, te puedes comunicar conmigo directamente por correo, por el aula virtual, lo que fuera, y canalizar esa inquietud, esa solicitud eh, de parte de todos los demás. Y todos los demás saben que a quien se tienen que remitir para hacer los pedidos es a Ruth, y Ruth a la cátedra. Así ordenamos un poco el asunto, porque esto puede traer inconvenientes más adelante. Estos cambios de último momento. Yo no sé si alguien estaba yendo al campus o estaba en el campo en el momento que yo decidí pasar esta clase a virtual, y por ahí perjudiqué a alguien que estaba en el campus por, por ahí de manera equivocada. Entonces, para evitar que eso ocurra, prefiero que canalicemos todas las comunicaciones a través de una persona y que sea la responsable de definir eh, las solicitudes de parte de usted hacia la cátedra. ¿Qué te parece, Ruth? ¿Estás de acuerdo? Bien, fantástico. Entonces, en ese Project Charter que armamos, la representante estudiantil es Ruth, y todos los demás, los que quieran subirse a este proyecto, tienen que firmar la planilla que está abajo, poner su nombre nomás, uno por renglón, no se pisen, cada uno elija un renglón y pone su nombre. Entonces yo tengo en cuenta quiénes son los que van a darle continuidad, porque a partir de esos nombres voy a poder evaluar después el nivel de éxito, ¿no? de la propuesta. Todos los que se hayan anotado van a ser considerados en las estadísticas, digamos, de la cátedra. Y quien no quiere o quiere ir a su ritmo, a un esquema un poco más flexible, puede no anotarse, también no hay problema. Bien, ahí veo que algunos se están anotando y le voy a anotar mi nombre acá. Eso que están anotando oficia como su firma. Y lo que sí me gustaría dejar en claro de antemano es que
y por ahí también aclararle a Ruth, es, en esta cursada, como estamos siguiendo una metodología que implica aceptar en la cursada estudiantes que están cursando de manera condicional y que por ahí no tienen las correlativas, o que por ahí están cursando materias de cuarto o de tercer año incluso, o de segundo algunos también, pero están todos incluidos. Es decir, si el cuatrimestre que viene hay un grupo de 13, 14 personas que van a cursar servicios industriales, que es una materia de cuarto, si esta gente que va a cursar servicio, que son 13 o 14 personas, tienen una solicitud y se la canalizan a Ruth para que pongamos los horarios de clase en un lugar, en un momento que no se superponga con servicios, o para que, no sé, suspendamos una clase o la pospongamos por algún parcial, lo que fuera, o tienen un viaje, una visita, qué sé yo, algo, la solicitud es válida. Es decir, Ruth, no podrías decirle a tus compañeros que no corresponde la solicitud porque la materia no es de quinto año. O sea, eso no va, porque están todos dentro de lo planificado. Entonces, lo que sí vas a tener que filtrar, y les pido a todos los demás que colaboren con Ruth en esto, es que los pedidos que sean unipersonales no van. O sea, si una persona tiene alguna cuestión, eh, no, no vamos a hacer una modificación masiva por una cuestión muy personal, no sé, algún viaje o algún trámite, ir al médico, no sé, cualquier cosa de esas que sean muy personales no van. Y eso es lo que queremos evitar a través de la intermediación de Ruth, que los pedidos vengan canalizados por algún número significativo de alumnos que estén en la misma condición. Lo mismo si se le pinta ir al congreso, si en una semana no van a estar, hay jornadas, no sé, lo que fuera. Y eso impacta en un número significativo de alumnos, se canalizan los pedidos a través de Ruth. Ruth habla conmigo y organizamos, reestructuramos los contenidos y las clases para conseguir los objetivos. Esto del Project Charter es la primera parte. Después vendrán los procesos de planificación, a los cuales también los voy a compartir. Vamos a ir armando una planificación en donde se va a ir viendo el nivel de avance, no de cada persona, sino del grupo en general, para que vayamos teniendo también esa retroalimentación e ir cumpliendo con las partes, ¿sí? Entonces vamos a armar un diagrama de Gantt, y eso va a formar parte también como del dictado de los contenidos del tema 9, que siempre queda al final, lo vamos a hacer transversal, y en el transcurso del año vamos a ir completando este proyecto. Así que bueno, los dejo con este Project Charter para que lo completen quienes están arriba del barco, y también les dejo con la inquietud de que redacten sus capítulos 1, vuelvan a plantear sus problemáticas, planteen los objetivos específicos, definan el alcance y definan la alternativa seleccionada, y el viernes vamos a comenzar con el estudio de mercado. Así que, un gusto. Gracias por asistir. Nos vemos el viernes. Profe, Sí. pequeño comentario antes. El viernes a la mañana hay organizado un viaje a Yacyretá de TAC al que yo y algunos de mis compañeros creo que también asisten. Así Bueno. que personalmente voy a faltar a esa clase. Bueno, vamos a canalizar a través de Ruth el número de personas asistentes y todo, y tomaremos alguna decisión al respecto. Pero vamos a empezar a usar el canal que acabamos de generar. Pero me sirve la info. Así que, Ruth, te queda a cargo identificar esa masa de personas que van a viajar, y ahí veremos qué alternativas tomamos. Cualquier cosa estoy ahí a disposición. Nos vemos. Nos vemos, profe. Chau, chau. Nos vemos, profe. Chao, chao.